Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos algo un poco diferente y vamos a jugar al que prefieres. Se trata de un juego en el que hay que escoger entre dos situaciones y la gracia es que no acostumbran a ser decisiones fáciles. ¿Empezamos? Empezamos. ¿Qué prefieres? ¿Tener el poder de la invisibilidad o tener el poder de la teletransportación? Yo lo tengo claro. Poder de la teletransportación, pero es que sin ninguna duda, porque la de tiempo y dinero que me ahorraría al viajar. O sea, al final, si no viajo más, es porque no tengo el dinero para hacerlo. Y poder hacer así o no sé, lo que se tenga que hacer y poder ir a cualquier lugar del mundo, sería como desayuno en París, paso la tarde en Nueva York, me voy a dormir en Tokio. Creo que sería un poder que yo utilizaría mucho. Y además es que el poder de la invisibilidad al final es como que lo vas a usar para hacer algo malo. Porque si no quieres que te vean es porque estás haciendo algo malo, ¿no? En realidad. Bueno, y el de la teletransportación también puede ser algo malo. ¿Por qué? Pues igual que puedes ser invisible para robar un banco, con la teletransportación igual. Es como la peli esa de Jumper. Ah, sí. Hacía así y se metía dentro de un banco y robaba todo. Bueno, pero porque el chico había escogido un mal camino. Pero yo lo usaría para viajar, así Vale. que sí, me quedo con teletransportación. Yo también. ¿Tú también? Sí, sin duda. Siguiente pregunta. ¿Qué prefieres, Eric? ¿Poder hablar todos los idiomas del mundo o poder hablar con los animales? Yo creo que sin duda hablar con los animales. Porque al final, hoy en día, todos los idiomas, con el inglés, casi te entiendes con todo el mundo ya. Y si no te entiendes con el inglés o con el idioma que hable la persona, con el móvil, sacas el traductor y te traduces o te entiendes fácilmente. Y con los animales es que sería una locura. Sí. Ni con tecnología puedes hablar con un perro o con tu mascota. Y poder hablar y tener una conversación sería algo... Revolucionario. Sería totalmente nuevo. Sería impresionante. Además que al final con la gente acabas hablando de las mismas cosas, ¿no? Más o menos, pero con los animales es que, o sea, sería como... no sé. Con cada animal se abriría un mundo. Sí, sí, sí. Bueno, así que tú, por lo que veo, igual. Yo sí, también. A mí me encantaría, ¿eh? Imagínate poder hablar con tus perros. O yo con Con mi tu- gato. sí, con Es tu que mascota. sí, en plan, no sé, es que sería alucinante. O sea, yo creo que es como el sueño de cualquier niño, ¿no? De pequeño te imaginas que puedes hablar con los animales. Y sí. Yo definitivamente con los animales. Hemos empezado flojito. Ya. Cada vez las preguntas se van poniendo más interesantes. Sí. O sea que esta entiendo que se complica un poco, ¿no? Sí, esta puede haber más debate. Vale, va. Tercera pregunta. A ver. ¿Estás preparada? Sí. ¿Controlar las emociones de los demás o controlar el tiempo? El tiempo nos referimos a lluvia, que haga sol, que haga frío, calor. Las condiciones meteorológicas, vale. A ver. Difícil, ¿eh? Sí, pero creo que ya lo tengo, ¿eh? Sí. Sí, porque a nivel ético y moral, controlar las emociones no lo veo. O sea, creo que al final estarías jugando con los demás y haciendo que todas las situaciones fueran a tu favor, y veo mejor controlar el tiempo. Por un lado, lo usaría por mi beneficio. O sea, si hoy me apetece lluvia, pues diría que llueva. Pero también intentaría pues usarlo por un bien común del mundo y decir, en esta zona del mundo escasea la lluvia, pues que llueva un poco. Pero también puedes hacer el bien controlando a los demás. ¿Cómo? Por ejemplo, podrías evitar que todas las guerras se acabaran. Ah, Bueno, sí, claro. o hacer que los políticos hagan más el bien y ayuden más a la población. No sé. Me quedo con el tiempo. O sea, yo creo que tendría la conciencia más tranquila. ¿Te quedas con el tiempo? Sí. Bueno, yo en verdad también me quedo con el tiempo. Sí. Todo el debate. No, pero yo me quedo con el tiempo. Sí. Sí, porque sería más divertido. También es eso. Estás en la montaña, te apetece esquiar, haces así, Y que nieva. Sí, nieve y te lo pasas bien. O dices, uff, qué calor, me estoy agobiando, pues... Un poco que de refresco brisa. Exacto, un poco de brisa. Sí, el tiempo. Sí. Aprovechamos para decir que si en alguna pregunta discrepáis muchísimo con lo que hemos dicho o opináis diferente, dejadnoslo en los comentarios, que nos gustará leer otras opiniones. Entonces, siguiente pregunta. Es un poco rara. Miedo me da. ¿Qué prefieres? ¿Tener 3 brazos
o tener 3 piernas. Uf. 3 brazos o 3 piernas. Sí. Creo que lo tengo claro, ya. Creo que 3 brazos. Porque yo creo que al final 3 piernas, es decir, ¿de qué te sirven? Ya. Vale, quizás correr más rápido, pero yo creo que al correr, la tercera te molesta un Sí. poco. Y al final, con 3 brazos podrías hacer 1000 cosas más. Serías como una especie de pulpo humano. Claro. Podrías hacer muchas cosas a la vez. A veces estás cocinando con las 2 manos, te falta una mano, pues. Además, es más común la expresión me faltan brazos o me faltan manos que me faltan piernas, Sí. ¿no? A veces tienes que coger muchas cosas a la vez y un tercer brazo pues no te iría mal. A ver, sería raro tener 3 brazos, también tengo Sí. que decírtelo. Pero puestos a escoger, quizás mejor 3 brazos, sería más práctico. Pues lo tenemos claro, 3 brazos. Al final no estamos discrepando mucho. No, de momento no. Hemos escogido lo mismo. A ver con las siguientes preguntas. Uy, aquí creo que opinaremos distinto. Sí. A ver. ¿Comer solo alimentos salados Ujú. o comer solo alimentos dulces? Por el resto de mi vida. Sí. Buah, esto sí que es difícil, ¿eh? Yo lo tengo bastante claro. Ya sé lo que dirás tú. Yo tengo más debate. Renunciar a salado o renunciar a dulce es complicado, ¿eh? Creo que esta decisión, en mi caso, sería una decisión que haría a nivel saludable, pero no a nivel de lo que me dice el corazón. Es decir, lo explico. Creo que acabaría escogiendo comer solo salado, porque creo que a nivel nutricional tendría muchas más opciones y al final pues podría tener una dieta bastante equilibrada comiendo solo alimentos salados. Eso sí, sería una persona muy infeliz, porque necesito dulce yo. En mi día a día como dulce porque me gusta. Yo lo tengo claro. Comida salada, porque lo dulce no me gusta mucho, Ya, así que lo tengo fácil. tú lo tienes fácil, pero si te gustan las dos, entonces es más complicado, ¿eh? Sí, pero me quedo con salado porque es verdad que comer solo dulce durante el resto es que creo que además Es peor. es peor a nivel nutricional y quizás hasta lo acabaría aburriendo, ¿eh? Tienes que comerlo en cantidades un poco más Es controladas. que yo creo que si te gusta el dulce la primera semana estarías Sí, encantado, sí. muy feliz, pero al final yo creo Después que dirías, al mes dirías, ¿qué he Sí. hecho con mi vida? sí, pues salado. Adiós chocolate, adiós pasteles y croissants. Esta es divertida. ¿Qué prefieres? ¿Ser calvo o no tener dientes? Uf. Yo lo tengo súper claro, ¿eh? O sea, es que no dudo ni un momento. A ver, ¿tú qué dices? A ver, al final, cuando te faltan una de las dos cosas, que es más fácil solucionar? Los dientes, ¿no? Sí. Yo creo que me falten los dientes. Entonces luego vas a un dentista y... Y que te coloquen una Sí. dentadura postiza, yo igual. Es que el pelo... Uf, injertos capilares no lo veo. A ver, se puede hacer, pero... Pero no lo veo. ¿Y peluca? Todo el día con peluca, es que no. Un coñazo. No. Cuando te tiras a la piscina, ¿qué? No. Se te sale volando. Es que es inviable, es inviable. Dientes. A ver, en el primer momento sería como horroroso, ¿no? Verte sin dientes, pero después es eso. A ver, choca mucho, ¿eh? Ver a una persona sin dientes. Sí, pero podrías ir con la boca cerrada hasta el dentista, no dices nada a nadie y ya está. Y lo solucionas. Y seguramente no se entera nadie. Además, hoy en día hacen unas dentaduras postizas que Ya, tienes eso que sí. mirar a la persona muy de cerca para verlo. Nada, pues dientes. Dientes, segurísimo. dientes. Uy, esta me gusta, ¿eh? Es buena. A ver. Saber de qué morirás o saber cuándo morirás. Y no puedo alterar nada. Claro, no puedes cambiar nada. Ni por qué morirás, ni cuándo. Vale, Yo tengo claro. yo también. Yo escojo saber cuándo me moriré. ¿El día? Sí. Yo no. ¡No! No. Pero si no lo puedes evitar, aunque sepas de qué te morirás, ¿de qué te sirve? Da igual, pero es que prefiero saber de qué me moriré a saber cuándo. No, Sí, porque me dicen, dentro de 2 años clavados te vas a morir. yo prefiero esto. No, yo no. ¿Por qué? Porque entonces estás pensando No. que viene No, la al fecha, que revés, viene. no, al revés. Yo pienso que si sabes cuándo te vas a morir, es como que organizas tu vida. Me quedan 5 años de vida. Pues voy a organizar mi vida, mi tiempo, en base a esto. Porque siempre vivimos con
el pensamiento de que la vida es infinita y que tenemos todo el tiempo Pero- del mundo, y es falso. No, pero igualmente la gracia es vivir cada día como si fuera el último. Pero no es incompatible con saber cuándo te vas a morir. Yo creo que sí, porque estarías mucho más preocupado No. pensando, tal día me voy a morir, y vas como mentalmente tachando los días. No, Yo creo que sí. no, porque si te organizas bien, dices, ¿qué tengo que hacer antes de morir? Tal, 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 tal. Vale, tengo este tiempo. Te organizas y dices, mira, moriré tranquilo porque habré hecho todo lo que he querido. Ya está. Pero si sabes de qué te vas a morir, si tampoco vas a cambiarlo, ¿de qué te sirve? Vas a morir ahogado. Te puedes ahogar de muchas formas. Comiendo un cacahuete. Vale, en la pero- piscina. En el mar. Y que cada vez que te vayas al mar a nadar, estarás en plan, ¡ah! ¿Qué es el día No, hoy? pero yo creo que para mí sería peor saber cuándo, porque tendría como la presión psicológica de saber, tal día voy a morir. Uf, no. Yo creo que sí. Yo creo que viviría con más miedo sabiendo de qué me voy a morir. Morirás en un accidente de coche. Cada vez que cogiera un coche estaría... Pero no lo sabes. Mejor, No, quizás te mueres dentro de 50 años con un coche. Pero no la semana que viene. ya, pero cada vez que cogieras el coche estarías de los nervios. En cambio, si sabes que tienes 3 años de vida, cada día estás tranquilo porque sabes, hoy no me voy a morir. Y lo sé seguro porque es en 3 años. Claro, vives más tranquilo realmente. No estoy de acuerdo. ¡No! No. ¡Guau! Yo esta la veo súper clara. Dejadnos en comentarios qué opináis vosotros. O sea, yo veo muy claro, mejor el día. Vale, ya tienes como tu fecha de caducidad, pero es que te da más margen para organizarte el tiempo que te queda. Y es como que realmente vives cada día sin miedo porque sabes que ese día no te va a pasar nada. En cambio tú, si escoges saber de qué te vas a morir, podría ser cualquier día. No nos vamos a poner de acuerdo. ¡Buah! ¡Qué fuerte! La siguiente pregunta es un poco debate moral. ¿Qué prefieres? ¿Tener que decir siempre la verdad? Vale. ¿O poder mentir y no ser descubierto? Sin que nadie se dé cuenta de que estás mintiendo. Uf. Creo que en esta seré un poco... ¿Qué? Creo que diría mentir. ¡No! Sí, creo que diría Sí. mentir y que me crean, Porque al final no haría nada muy muy malo, pero lo usaría para beneficiarme. Ya, pero yo creo que si tienes este poder, al final lo acabarías usando mal. No, simplemente beneficiarme para mí para, yo qué sé, conseguir un viaje gratis. Diciendo que soy, no sé, alguien importante y Y que que me lo tienen que cuele. dar. Sí. Yo escogería decir siempre la verdad. Yo creo que no, sería un poco más... Es que tendría remordimientos, creo. Yo es que creo que no. Yo sí. A veces hay las mentiras piadosas, ¿no? Que dices un poco para no herir los sentimientos de alguien, y yo a veces lo hago. Ah, Pero a la larga creo que es mejor decir siempre la verdad, porque al final es como, mira, lo siento, es lo que opino, lo que pienso. no, yo me quedo con las mentiras y que me crean. Aquí otra pregunta que opinamos diferente. Pero no lo haría malas, que conste. ¿Mentirías de buenas? Sí, claro. No se puede, si mientes está mal. Una pregunta muy buena. ¿Viajar al pasado o viajar al futuro? Buah, Yo lo tengo muy claro. sí. Sí. A mí me gustaría las dos. O sea, Sí, claro. si pudiera no escoger, me gustaría hacer las dos. Pero como solo podemos escoger una de las situaciones, pues diría pasado. Sí, yo también. Porque mira, yendo por el camino por donde vamos, no creo que el futuro sea muy bueno. No tengo muchas esperanzas de que dentro de 4000 años la Tierra sea un planeta súper feliz, súper verde y no. Yo sinceramente preferiría ver momentos históricos importantes, por ejemplo, poder viajar a la época de los egipcios. Sí. Hay tantas preguntas sin responder Sí. que si no viajamos al pasado no podríamos responder, que Mm. siempre quedarán ahí En un preguntas. misterio. Sí. Así que yo iría al pasado Sí, sin sí, duda. sí, yo también. Tenemos una idea de cómo ha podido ir la historia, pero si pudieras verlo, ¿no? Entiendo que es como espectador, ¿no? No para cambiar nada. No, claro, Como espectador. para verlo. Sería alucinante. ¿Y a qué época irías tú? Solo puedo escoger uno. Sí. Estamos haciendo la subpregunta de la pregunta. Es que, por ejemplo, los dinosaurios me llaman mucho atención. O sea, me parecería una locura ver dinosaurios. Yo iría a alguna civilización importante, ¿eh? Tipo maya Uf, la o maya. egipcios. Hay tantas cosas que realmente no sabemos de lo típico.
cómo se construyeron las pirámides. Hay tantas teorías, es como, imagínate, poder verlo con tus propios ojos y venir aquí al presente, bueno, claro, no te creería nadie, ¿no? Pero al menos tú tendrías el conocimiento de decir, ostras, ya sé cómo se hace, puedo morir tranquilo. O la época de los piratas. ¡Buah! A mí me molaría, O vikingos. O vikingos. Claro, hay tantos momentos históricos interesantes. Bueno, costaría encontrar uno. Sí, pero vamos, que al pasado iríamos los dos sin duda. Sí, sí. El futuro Ya se verá. ya se verá. Pero el pasado, sí, sí, es súper interesante. Pues llegamos ya a la última pregunta. Esta me gusta mucho y es muy ¿Complicada? interesante y complicada. Bueno, sí, sí. vamos Es a un ello. escenario improbable, pero da que pensar. Venga. ¿Qué prefieres? ¿No recordar a nadie o que nadie te recuerde a ti? Complicada esta pregunta, ¿eh? Es muy complicada. Aunque yo creo que lo tengo claro, ¿eh? ¿Sí? Sí. Creo que escogería yo no recordar a nadie y que los demás me recuerden a mí. Sí, ¿en serio? Sí. Uy, pues aquí discrepamos, ¿eh? Yo creo que sí. Pero bueno, explícame por qué tú. Si tú recuerdas a todo el mundo, pero los demás no, te quedas solo en el mundo. Ya. Es decir, vale, tú los recuerdas, sabes quiénes son, pero ellos les darás igual. Y te quedarás pues en tu casa así, en plan, oh vale, estoy solo y nadie me recuerda. O sea, que tú prefieres no recordar, pero que todo el mundo a tu alrededor te diga, no, pero si tú eres Eric y yo soy Sí, tal", claro, y- porque tu familia y tus amigos estarán a tu lado. Bueno, ya, esta es la parte buena de esta opción. Claro. Pues yo escogería la otra, ¿eh? Sí, Sí, y te pero cuen- no tiene lógica. Sí, 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 te cuento por qué. Porque creo que es la opción más triste, pero es la opción más auténtica. Porque si tú olvidas todo, no es solo quiénes son los demás, olvidas también quién eres tú. Y entonces tienes que reconstruir toda tu vida a partir de lo que te dicen los demás, que no es tu propia experiencia real. ¿Sabes qué quiero decir? Si tú recuerdas, es muy triste que todo el mundo te olvide, pero al menos el recuerdo de todo lo que has vivido con la gente y sobre todo quién eres tú, porque la esencia de quién eres tú mismo solo la sabes tú. Si tú olvidas esto, por mucho que te cuenten, no, mira, tú eres Eric, te gustaba hacer esto y lo otro y fuiste a no sé dónde, es que Vale. te has perdido, ya no eres tú. Pero si no recuerdas nada, igualmente empiezas desde cero, Claro, ¿vale? Serás una nueva persona diferente a como eras antes, pero te da igual. una persona construida a partir de los recuerdos de los demás. Es decir, una persona totalmente subjetiva y diferente. Es que, claro, es muy triste pensar que nadie te recuerda y seguramente tendrías que renunciar a toda tu vida anterior porque no podrías hacer recordar a todo el mundo. Pero al menos tú guardarías tu recuerdo de quién eres tú y de las relaciones que tuviste con todo el mundo. Es que imagina tener tu mente en plan vacía y que te vayan diciendo lo que pasó. Es que sería muy raro. Bueno, Tendrías que fiarte mucho de la gente. Es que quizás alguien te diría cosas que no son verdad y construirías recuerdos falsos. bueno, pero se supone que tu familia y tus amigos son verdaderos y que no Sí, son malas pero personas. Terceros, o quizás es igual, quizás un amigo te cuenta algo, pero al final es su experiencia, no es 100%, o sea, al final la realidad la componen muchas partes. Es muy complicado, pero es que yo creo que perderías tu experiencia de vida. Así que yo me quedaría quedarme con mi recuerdo de cómo son las cosas o cómo las he vivido yo. Y sí, es muy triste, pero que el mundo me olvide y ya me construiría otra vida. No me vas a convencer. No quiero convencerte. Yo me quedo con no recordar nada y que los demás sí. Bueno, esta es un poco complicada. Por suerte, esta situación no creo que vaya a pasar nunca, Espero yo. pero cuando te pones a pensar es como, uff, sería Te peta complicado. la cabeza. Sí. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadnos un like y podemos hacer una segunda parte con más preguntas. Habréis visto que este vídeo lo hemos hecho en un nuevo escenario, así que próximamente se viene un nuevo house tour para enseñaros dónde nos alojamos ahora. Por el momento, Becky y Evan se despiden aquí. ¡Chao! ¡Chao!